El aroma del café recién hecho y del cuero viejo impregnaba el aire mientras amanecía sobre el Grandview Hotel. El edificio era más antiguo que la mayoría de los de la ciudad. No era una de esas torres de cristal y acero, sino un lugar con historia. Fachada de piedra, paneles de madera oscura en los pasillos y un ambiente que sugería que la discreción era lo más valorado. Todo comenzó un lunes por la mañana. María Sánchez, de solo 25 años, empujaba su carrito de limpieza por los silenciosos pasillos de la octava planta. Llevaba el pelo castaño recogido en un sencillo moño y su impecable uniforme no podía ocultar el cansancio de sus ojos. Otra noche sin dormir, otro día de lucha. Pero María guardaba un secreto. En el compartimento inferior de su carrito de limpieza, entre toallas limpias, su hijo Gabriel, de 8 meses, dormía profundamente. Cada pocos pasos, se detenía para comprobar si seguía tranquilo y le susurraba palabras de amor. «Shh, mi amor, solo unas horas más», murmuraba, ajustando las toallas que lo ocultaban. Al llegar a la puerta de la suite presidencial, la habitación 802, María llamó suavemente. Siempre era así. 3 suaves golpes, una pausa, y luego anunciaba su presencia. Servicio de limpieza. Silencio. Esperó unos segundos antes de usar su llave maestra. La suite se reveló diferente a las demás. No era moderna y fría, sino algo completamente diferente. Muebles de madera oscura que parecían proceder de otra época. Luz ámbar procedente de lámparas de mesa en lugar de lámparas de techo. El aroma del espresso y algo más antiguo. Cuero, quizás humo de cigarro que hacía tiempo que se había desvanecido, pero que había dejado su huella. Una vista panorámica de la ciudad se extendía más allá de las pesadas cortinas, pero la habitación parecía cerrada, protegida, como si quien se alojaba allí no quisiera ser encontrado. María había limpiado esta habitación varias veces durante la semana anterior, pero aún le inquietaba su atmósfera. Quienquiera que viviera aquí no había dejado ningún objeto personal a la vista, excepto un mechero de plata en la mesita auxiliar y una botella de whisky añejo sin abrir. «Hola, ¿hay alguien aquí?», llamó con cautela, dejando el carrito cerca de la entrada. Al no obtener respuesta, comenzó su trabajo. Sus movimientos eran precisos y eficientes, fruto de 2 años de trabajo en el hotel. Recogió las toallas usadas, ordenó la habitación, siempre atenta a cada detalle. Fue entonces cuando Gabriel se despertó. El suave llanto hizo que María corriera desesperadamente hacia el carrito. «No, no, no. Por favor, cariño», susurró, cogiéndolo con infinita delicadeza. Lo meció suavemente contra su pecho, tarareando una nana que solía cantarle su propia madre. «Duerme, duerme, mi niño. Mamá está aquí». Alessandro Russo había pasado otra noche en vela. A sus 35 años, este hombre llevaba en sus ojos oscuros el peso de las cosas que había hecho y de las que no había hecho. Cosas que le impedían dormir tranquilo. Cuando salió del dormitorio y entró en la sala de estar, su cabello revuelto y la tensión en sus hombros revelaban su agotamiento. De repente se detuvo al ver a María con el bebé en brazos. «¿Qué?», murmuró, más confundido que molesto. María se dio la vuelta, con el terror estampado en su pálido rostro. Gabriel seguía llorando suavemente en sus brazos. «Yo... yo puedo explicarlo, señor», tartamudeó con la voz temblorosa. «¿Has traído a un niño al trabajo?». Pero había algo en su tono que no sonaba como una acusación. Sonaba como sorpresa, quizás incluso curiosidad. «Por favor, señor, no tenía dónde dejarlo». Las palabras salieron apresuradas, desesperadas. La niñera canceló en el último momento y no podía faltar al trabajo. «Solo es por hoy. Lo prometo». Alessandro se acercó lentamente y María notó algo extraño en su expresión. No era ira ni desaprobación. Era algo que no podía definir. «¿Puedo...?» Se detuvo, como sorprendido por sus propias palabras. «Déjame verlo». María dudó. Este hombre era un completo desconocido, un huésped que podía denunciarla y destruir su vida con una simple llamada a la dirección. Pero algo en su voz, en la forma cuidadosa en que se acercaba, la tranquilizó. Con infinito cuidado, le entregó a Gabriel.
Lo que sucedió a continuación lo cambiaría todo. Alessandro cogió al bebé con una delicadeza sorprendente, como si fuera algo natural, instintivo. Gabriel dejó de llorar casi al instante y miró con curiosidad al rostro desconocido. Entonces ocurrió algo extraordinario. El bebé sonrió y extendió su manita para tocar la cara de Alessandro. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos del hombre. «Hola, pequeño», susurró con voz entrecortada por la emoción. María observaba, intrigada y conmovida. Alessandro sostenía a Gabriel con movimientos seguros y naturales, como si supiera exactamente qué hacer. El bebé reía, completamente a gusto en los brazos del desconocido. «Eres perfecto», murmuró Alessandro, más para sí mismo que para nadie más. «Absolutamente perfecto». Su pulgar rozó el anillo de oro de su mano derecha. Un viejo hábito, un gesto que María acabaría reconociendo como algo que él hacía cuando las emociones amenazaban con abrumarlo. «¿Tienes hijos?», se atrevió a preguntar María. Alessandro la miró, y María vio un profundo dolor en esos ojos oscuros. «No», hizo una pausa. «Tuve un sobrino una vez, el hijo de mi hermano». El tiempo pasado flotaba pesadamente en el aire. Devolvió a Gabriel a regañadientes, como si cada segundo fuera precioso. «¿Cómo se llama?» «Gabriel. Gabriel Sánchez». «Gabriel», repitió Alessandro el nombre en voz baja, saboreando cada sílaba. Un nombre fuerte. Lo que vino a continuación sorprendió aún más a María. En lugar de amenazar con denunciarla, Alessandro le hizo una petición inesperada. «¿Podría no decirle a nadie que ha estado aquí?» María parpadeó, confundida. «Eso es lo que iba a pedirle a usted, señor». La boca de Alessandro se curvó ligeramente. No era una sonrisa, pero casi. «¿Trabaja hoy en otras habitaciones?» «Sí, señor. Tengo que limpiar 6 suites más». «¿Y él se queda en el carrito todo el tiempo?» María bajó la mirada, avergonzada. «Normalmente duerme. Es un bebé muy tranquilo. Le juro que esto nunca había pasado antes». «¿Puedo preguntarte algo?» La voz de Alessandro era ahora más tranquila. «¿Por qué no tienes a nadie que cuide de él?» La pregunta tocó una herida abierta. María abrazó a Gabriel con fuerza. «Es complicado, señor». Alessandro se dio cuenta de que había cruzado una línea. «No hace falta que me des explicaciones». Se detuvo como si quisiera decir algo importante, pero cambió de opinión. «Termina tu trabajo». Se detuvo en la puerta del dormitorio. «Y gracias». «¿Gracias por qué?» «Por dejarme conocerlo». María terminó de limpiar la suite en silencio, pero sintió la presencia de Alessandro incluso cuando él desapareció en el dormitorio. Había algo en ese hombre que la conmovía, una profunda tristeza que ella reconocía en sí misma. Cuando volvió a colocar a Gabriel en el carrito, susurró: «Qué hombre tan extraño, hijo mío», pero extraño en el buen sentido. Gabriel balbuceó como si estuviera de acuerdo. Después de que María se marchara, Alessandro se quedó apoyado contra la pared, escuchando cómo sus pasos se desvanecían por el pasillo. Se secó las lágrimas de la cara y cogió el teléfono. «Cancela todo», dijo cuando su socio respondió. «Necesito tiempo». «Jefe, la reunión con...» «Cancélala». Colgó y se acercó a la ventana, observando el movimiento de la ciudad abajo. El nombre resonaba en su mente. Gabriel. Volvió a tocar el anillo en su dedo, el escudo de la familia Russo. La última conexión con un mundo que había intentado dejar atrás. Un mundo que le había arrebatado a Peter, su sobrino, el hijo de su hermano, el niño al que había jurado proteger, el niño que había muerto porque Alessandro no había sido lo suficientemente rápido, lo suficientemente cuidadoso, lo suficientemente bueno. Había dejado esa vida después del funeral de Peter. Se alejó de la violencia, del territorio, de las reglas que habían regido el nombre de Russo durante 3 generaciones. Mantuvo los negocios legítimos que su padre había construido como fachada, hoteles, restaurantes, inmobiliarias. Dejó que el resto se quemara. Pero a la culpa no le importaba la geografía. Lo seguía a todas partes. Hasta hoy. Hasta que un bebé con una sonrisa dulce le había tocado la cara y le había hecho sentir por primera vez en 3 años que tal vez
Solo tal vez aún se le podía confiar algo precioso. Mientras tanto, en el pasillo, María continuaba con su trabajo. Clara Reed, otra camarera, la interceptó con curiosidad en los ojos. María, hoy has tardado mucho en la 802. Es una suite grande, respondió María tratando de parecer despreocupada. ¿Y ese huésped cómo es? ¿A qué te refieres? Bueno, lleva aquí una semana y nadie ha hablado realmente con él. Siempre paga en efectivo, nunca utiliza los restaurantes. Algunos empleados piensan que se está escondiendo de algo. María esbozó una sonrisa forzada. Solo limpié la habitación, Clara. No hablé con él. Está bien, pero ten cuidado. Los hombres ricos y misteriosos suelen tener secretos peligrosos. Las palabras de Clara resonaban en la mente de María, mientras seguía empujando su carrito por los pasillos. Gabriel dormía plácidamente, ajeno al torbellino de sentimientos que el inesperado encuentro había despertado en dos almas heridas. Ninguno de los dos sabía que ese lunes por la mañana marcaría el comienzo de algo que cambiaría sus vidas para siempre. Alessandro no pudo concentrarse en nada durante el resto de la mañana. Sentado en el sillón de cuero, se quedó mirando el lugar donde María había sostenido a Gabriel apenas unas horas antes. La sensación de los diminutos dedos tocando su rostro aún estaba viva en su memoria. Eran casi las 2 de la tarde cuando tomó una decisión. Descolgó el teléfono interno del hotel. Recepción. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle, señor Russo? Necesito hablar con una empleada, una camarera llamada María. Hubo una pausa al otro lado del teléfono. ¿Puedo preguntarle el motivo, señor? Alessandro dudó. ¿Cómo podía explicarlo? Ella dejó algo en mi habitación. Necesito devolvérselo. Entiendo. Déjeme comprobarlo. María Sánchez trabaja en el turno de mañana, así que probablemente ya se haya ido. ¿Puedo enviar a otra camarera para que recoja lo que dejó? No. La respuesta salió con más firmeza de la que Alessandro pretendía. Necesito hablar con ella específicamente. ¿Cuándo vuelve? Mañana a las 7 de la mañana, señor. Alessandro colgó, frustrado. Mañana parecía una eternidad. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, María caminaba por las estrechas calles de su barrio con Gabriel en brazos. El contraste era enorme. Desde las lujosas suites del hotel hasta las sencillas casas y las calles llenas de baches donde ella vivía. Vivía en un pequeño apartamento de una habitación en el segundo piso de un edificio antiguo. Al subir las escaleras, se encontró con su vecina, la señora Alice, una anciana de 70 años que de vez en cuando cuidaba de Gabriel. Hola, querida. Hola, señora Alice. ¿Qué tal el trabajo hoy? María esbozó una sonrisa forzada. Normal, señora Alice. Gracias por ofrecerse a cuidar de Gabriel esta mañana. La niñera lo canceló en el último momento. No hay de qué, querida. La señora Alice la observó con atención. Pero pareces diferente. ¿Ha pasado algo? María negó con la cabeza, pero la señora Alice la conocía desde hacía 2 años. Había algo en sus ojos. Ten cuidado, María. Eres una joven trabajadora y honesta, pero el mundo exterior no siempre es justo con gente como nosotros. Dentro de su apartamento, María acostó a Gabriel en la cuna improvisada que había montado en el salón. El bebé balbuceaba alegremente, jugando con un sonajero de colores que había comprado en rebajas. «Te ha gustado ese hombre hoy, ¿verdad?», le susurró a su hijo. «He visto cómo le sonreías». Gabriel se rió como si lo entendiera, y a María se le encogió el corazón. En sus 8 meses de vida, su hijo rara vez había interactuado con figuras masculinas. Su padre, bueno, su padre era un tema que prefería no volver a tocar. A la mañana siguiente, María llegó al hotel 15 minutos antes. Había dormido mal, soñando con ojos oscuros y manos suaves que sostenían a su bebé. Gabriel estaba especialmente tranquilo, como si también sintiera que hoy era un día diferente. «Hoy estate tranquilo, ¿vale, cariño?», le susurró mientras lo acomodaba en el carrito. Clara la interceptó en el vestuario de los empleados. «María, ¿te has enterado?» «¿De qué?» «El huésped de la 802 preguntó por ti ayer por la tarde. Específicamente por ti». A María se le heló la sangre. «¿Qué quieres decir?» «Me lo ha dicho Patricia, de recepción. Ha llamado diciendo que te habías dejado algo en su habitación». Clara se inclinó hacia ella y bajó la voz. «María, este hombre es muy extraño.
Nadie sabe realmente a qué se dedica. Siempre paga en efectivo. No recibe visitas. Y ahora te ha pedido a ti. Ten cuidado. A María se le revolvió el estómago. ¿Había cambiado Alessandro de opinión? Quizás ahora quería denunciarla por traer a Gabriel. Con el corazón acelerado se dirigió a la octava planta. Al llegar a la puerta de la suite 802, le temblaban ligeramente las manos. Llamó con menos firmeza de lo habitual. Servicio de limpieza. Adelante. La voz de Alessandro se oyó inmediatamente, como si hubiera estado esperando al otro lado de la puerta. María entró empujando el carrito. Alessandro estaba de pie en la sala de estar, vestido con una camisa oscura con las mangas remangadas y pantalones oscuros. Parecía haber dormido mejor que el día anterior, pero había una intensidad en sus ojos. «Buenos días», dijo, y María notó que su voz sonaba diferente, más tranquila, casi vacilante. «Buenos días, señor. Me he enterado de que ayer me dejé algo aquí». Alessandro se acercó al carrito. «Mentí». El corazón de María se aceleró. «¿Qué?» Quería volver a verlo, a Gabriel. Las palabras salieron con una sinceridad que le sorprendió. Había ensayado varias excusas, varias formas de justificar esa extraña petición, pero en presencia de María, solo la verdad le parecía adecuada. María lo miró fijamente, tratando de descifrar sus intenciones. ¿Por qué? No sé cómo explicarlo. Alessandro se pasó la mano por el pelo. Ayer, cuando lo cogí en brazos, se detuvo. Hacía mucho tiempo que no me sentía conectado con nadie. Gabriel eligió ese momento para soltar un pequeño llanto desde el carrito. María se agachó rápidamente para cogerlo, pero Alessandro extendió las manos. ¿Me permite? María dudó solo un segundo antes de volver a entregarle al bebé. Gabriel se calmó al instante en los brazos de Alessandro, mirándolo con infinita curiosidad. «Eres un campeón», susurró Alessandro. Y Gabriel se rió, esa risa encantadora de bebé que hizo que los corazones de ambos adultos se encogieran. «Le gustas», observó María, aún cautelosa, pero claramente conmovida por la escena. «Y él me gusta la Misty». Alessandro miró a María. «¿Puedo preguntarte algo personal?» María se tensó. «Depende de la pregunta». «Su padre, ¿dónde está?» El rostro de María se cerró de inmediato. «No hay ningún padre en nuestra historia. Lo siento, no quería...» Nos abandonó cuando se enteró del embarazo. Las palabras salieron amargas, cargadas de un dolor que María rara vez permitía que aflorara. Dijo que no estaba preparado, que éramos demasiado jóvenes, que tenía planes. Alessandro asintió lentamente, con algo oscuro parpadeando en sus ojos. Él se lo pierde. María parpadeó, sorprendida por la simple declaración. «Por eso trabajo escondiendo a Gabriel», continuó, dejando salir las palabras. «No tengo familia aquí, no tengo dinero para una buena guardería. Hago lo que puedo». Gabriel balbuceaba en los brazos de Alessandro, ajeno a la pesada conversación. Alessandro lo meció suavemente, y María vio lo natural que parecía en ese papel. «¿Alguna vez has cuidado de niños?», preguntó ella. Alessandro se quedó en silencio durante un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz estaba llena de emoción. «Una vez, mi sobrino, Peter, tocó el anillo de su dedo. El hijo de mi hermano. Se suponía que debía protegerlo. ¿Qué pasó? Fallé». Esas dos palabras llevaban el peso de años. Antes de que María pudiera preguntar más, se oyeron pasos en el pasillo, voces de empleados. María se apresuró a recoger a Gabriel. «Tengo que trabajar». «María», la llamó Alessandro cuando ella ya había empezado a organizar sus productos de limpieza. «Sí, mañana. ¿Podrías traerlo otra vez?» La pregunta era tan vulnerable, tan llena de esperanza, que María sintió que algo se removía en su pecho. «Traigo a Gabriel todos los días, señor. No tengo otra opción». «Alessandro». «¿Qué?» «Me llamo Alessandro». «No, señor». María asintió lentamente. «Alessandro». Él casi sonrió, y María se dio cuenta de cómo esa expresión transformaba por completo su rostro. Por un momento, olvidó que llevaba un uniforme de sirvienta con un bebé escondido en su carrito de limpieza. Por un momento, eran solo dos personas conectadas por algo inexplicable. «Hasta mañana, entonces», dijo Alessandro. «Hasta mañana».
Cuando María salió de la suite, Alessandro se quedó en el mismo lugar durante varios minutos, sintiendo algo que no había sentido en años: esperanza. Pero en el pasillo Clara estaba esperando, estratégicamente posicionada cerca del ascensor de servicio. 45 minutos, murmuró para sí misma, mirando su reloj. 45 minutos para limpiar una habitación. Sonrió con una malicia mal disimulada. Por fin tenía algo concreto que informar al señor Smith, el gerente. La trampa se estaba cerrando y María no tenía ni idea. A la mañana siguiente, María notó que algo había cambiado en el hotel. Las miradas de sus compañeros parecían más inquisitivas. Las conversaciones se detenían cuando ella pasaba y Clara la observaba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. María, querida. Clara se le acercó en el vestuario. La gente está hablando. Pasas demasiado tiempo en la octava planta. Estoy haciendo mi trabajo, Clara. Por supuesto que sí, pero 50 minutos en una suite, incluso en una grande, es mucho tiempo. María sintió que se le helaba la sangre. Clara había estado cronometrándola. Las suites presidenciales requieren más cuidados, ya lo sabes. Sí lo sé, pero también sé que los huéspedes ricos a veces ofrecen oportunidades adicionales a las empleadas guapas. La insinuación era clara y ofensiva. No sé qué estás insinuando, pero no me gusta tu tono. Tranquila, María, solo te estoy dando un consejo amistoso. Ten cuidado de no involucrarte en situaciones complicadas. María salió del vestuario con el corazón acelerado. Gabriel dormía plácidamente en el carrito, ajeno a las tensiones que se acumulaban a su alrededor. Cuando llegó a la suite 82, encontró a Alessandro paseándose nerviosamente por la sala del estar. Parecía que no había dormido bien. Buenos días, dijo María, pero inmediatamente notó que algo iba mal. María, tenemos que hablar. Detuvo el carrito justo en la puerta. ¿Qué ha pasado? Anoche recibí una llamada. Alguien oyó mi nombre en la lista de huéspedes del hotel. Están haciendo preguntas sobre por qué llevo aquí tanto tiempo. A María se le revolvió el estómago. ¿Y eso qué significa? Significa que pronto habrá más gente haciendo preguntas. Se pasó la mano por el pelo. Si se enteran de lo de Gabriel, de nuestras reuniones diarias, será malo. ¿Para ti? No, María. Su voz era firme. Para ti, yo puedo manejar la atención. Tú podrías perder tu trabajo. Gabriel eligió ese momento para despertarse, haciendo sus ruidos matutinos habituales. María lo levantó automáticamente, pero Alessandro extendió los brazos. ¿Me permites? Como siempre, Gabriel se calmó en los brazos de Alessandro, pero esta vez María notó algo diferente en su expresión, una profunda tristeza mezclada con determinación. Alessandro, ¿en qué estás pensando? Se acercó a la ventana, meciendo suavemente a Gabriel. Estoy pensando en dejar el hotel. Las palabras golpearon a María como un puñetazo. No se había dado cuenta de lo mucho que se había acostumbrado a esas reuniones matutinas, a ver a Gabriel feliz en los brazos de Alessandro, a tener a alguien con quien hablar de verdad. ¿Cuándo? Esta noche, quizás mañana por la mañana. María se acercó, luchando contra la sensación de pérdida que crecía en su pecho. Gabriel te echará de menos. Alessandro la miró. ¿Y tú? La pregunta quedó suspendida en el aire. María se vio incapaz de responder porque la respuesta le daba miedo. Sí, le echaría de menos, mucho más de lo que debería. ¿Por qué te preocupas tanto por nosotros?, preguntó en su lugar. Alessandro dejó de mecer a Gabriel y se volvió completamente hacia ella. Porque vosotros dos me devolvisteis algo que creía haber perdido para siempre. ¿Qué? La capacidad de sentir. Dudó, de sentir que quizá merezco una segunda oportunidad. María sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Por fin comprendió el dolor que había en esos ojos oscuros, la forma en que sostenía a Gabriel con tanta reverencia. No tienes la culpa de lo que le pasó a Peter, dijo en voz baja. Yo fui el responsable. Su voz se endureció. Se suponía que debía protegerlo. Ese era mi trabajo. Mi único trabajo. Y fallé. Los accidentes ocurren, Alessandro. No son accidentes, son consecuencias.
Miró a Gabriel en sus brazos. Mi hermano me confió a su hijo. Y yo, su voz se quebró. Le prometí que lo mantendría a salvo. Gabriel comenzó a inquietarse, sintiendo la tensión. Alessandro se recompuso de inmediato. Lo siento, pequeño. Lo siento. Abrazó al bebé con fuerza, y María vio lo seguro que se sentía Gabriel allí. Eres increíble con él, observó ella. Me recuerda que todavía puedo ser útil para alguien. María lo observó mecer a su hijo, viendo la ternura en cada movimiento. Una extraña sensación crecía en su pecho. Gratitud, sí, pero algo más profundo que aún no podía nombrar. ¿Alessandro? Sí, no te vayas todavía. Por favor. Él la miró, sorprendido por la vulnerabilidad de su voz. ¿Por qué? María luchó por encontrar las palabras. Porque yo también siento que tal vez merezco una segunda oportunidad. El momento se vio interrumpido por unos golpes en la puerta. No eran los suaves golpes de una criada, sino golpes firmes e impacientes. «Maldita sea», murmuró María, cogiendo rápidamente a Gabriel de los brazos de Alessandro y corriendo hacia el dormitorio. «No», dijo Alessandro en voz baja, «no voy a seguir escondiéndote. Alessandro, mi trabajo. Confía en mí». Los golpes se hicieron más insistentes. Alessandro se acercó a la puerta con pasos mesurados. Cuando la abrió se encontró no solo con Richard Smith, el director del hotel, sino también con Clara, con una sonrisa triunfante en los labios. «Señor Russo», dijo Richard, «he recibido información de que se están llevando a cabo actividades inapropiadas en su suite. Necesito inspeccionar las instalaciones». Alessandro no se movió de la puerta. «¿Con qué autoridad? Como gerente de este hotel, tengo derecho a...» «No». Esa única palabra transmitía una autoridad absoluta. «Sin orden judicial, no entrará». Richard se quedó desconcertado. Era evidente que no esperaba resistencia. «Señor Russo, estamos tratando de protegerlo a usted y a nuestros empleados». «¿De qué exactamente?» Fue entonces cuando Clara decidió intervenir. «De una relación inapropiada con empleados que traen bebés al trabajo». El silencio que siguió fue tenso. Alessandro miró directamente a Clara, luego a Richard. Su expresión no cambió, pero algo en sus ojos hizo que ambos retrocedieran instintivamente. «Ya veo», dijo Alessandro en voz baja. «En ese caso creo que deben saber quién soy realmente». Desde el dormitorio, María contuvo la respiración. ¿Qué estaba haciendo Alessandro? «Alessandro Russo», continuó bajando aún más la voz. «Soy el propietario de este hotel y de la cadena, 23 establecimientos en 5 estados». Las expresiones de Richard y Clara cambiaron drásticamente. «Ahora», continuó Alessandro, saliendo al pasillo y cerrando la puerta tras de sí, «hablemos de políticas y de cómo trata este hotel a los empleados en situaciones difíciles». El silencio en el pasillo era ensordecedor. Richard se había puesto visiblemente pálido, mientras que Clara parecía haber perdido toda la confianza que había mostrado segundos antes. «Señor Russo», balbuceó Richard, «no sabía que usted era...» «¿Qué?», interrumpió Alessandro, con voz tranquila pero aguda. «¿Uno de los propietarios? ¿Alguien que realmente decide las políticas?» Desde el interior de la suite, María lo oyó todo, con el corazón latiéndole con fuerza. Gabriel dormía en sus brazos, ajeno al drama que se estaba desarrollando. Alessandro no era solo un hombre rico, era el propietario de toda la cadena. «Señora, ha habido un malentendido», intentó explicar Richard. «La empleada tiene un nombre, María Sánchez, y la tratará con respeto». Clara finalmente recuperó la voz, y la desesperación sustituyó a la arrogancia. «Señor Russo, solo intentaba proteger los intereses del hotel. Una camarera que lleva bebés al trabajo incumple las normas». «¿Cuál es exactamente la política del hotel para los empleados con hijos pequeños?», preguntó Alessandro. Richard abrió y cerró la boca varias veces. «Bueno, no tenemos una política específica para... Sin ayudas por maternidad. No hay guardería corporativa. No hay asistencia». Alessandro negó lentamente con la cabeza. «Eso cambia. Hoy». María oyó pasos que se acercaban. Era Alessandro. «María, sal, por favor». Con Gabriel en brazos, salió del dormitorio.
Richard y Clara la miraron con expresión de sorpresa. Richard por vergüenza, Clara por ira mal disimulada. María, dijo Alessandro en voz baja, este es el señor Richard Smith, el gerente. Señor Smith, esta es María Sánchez, una de las empleadas más dedicadas que tiene. Richard dio un paso adelante, claramente incómodo. Señora Sánchez, me gustaría disculparme por cualquier malentendido. No fue un malentendido, interrumpió Alessandro. Fue discriminación. Una madre soltera acosada por intentar compaginar el trabajo con la crianza de su hijo. Se volvió hacia Clara. Y tú fuiste especialmente cruel, acosando a una compañera, difundiendo insinuaciones maliciosas. Solo intentaba, comenzó Clara. Intentabas hacer daño a una compañera por envidia. Alessandro no la dejó terminar. Gabriel eligió ese momento para despertarse y al ver a Alessandro extendió sus bracitos con una sonrisa radiante. El bebé balbuceó alegremente. Alessandro se derritió al instante y extendió los brazos. María le entregó a Gabriel y el bebé se rió, jugando con el cuello de la camisa de Alessandro. La escena era tan natural, tan llena de ternura, que incluso Richard se emocionó. Señor Russo, dijo Richard con cautela, ¿puedo preguntarle cuál es exactamente su relación con la señora Sánchez? Alessandro miró a María, luego a Gabriel en sus brazos. María es importante para mí. Ella y Gabriel lo son. El corazón de María se aceleró. La forma en que Alessandro hablaba, mirándola directamente a los ojos. ¿Importante cómo? Clara no pudo contenerse. Alessandro se volvió hacia ella con una expresión que la hizo retroceder. Lo suficientemente importante como para que esté haciendo cambios. En mi vida, en cómo vivo, con quién construyo un futuro. Sus palabras golpearon a María como un rayo. Estaba hablando del futuro, con ellos. Alessandro, susurró ella. Él se acercó, con Gabriel todavía en brazos. María, ¿podemos hablar en privado? Richard salió apresuradamente, arrastrando a Clara con él. Por supuesto, señor Russo. Señora Sánchez, considere el resto de la semana como vacaciones pagadas mientras revisamos nuestras políticas. Cuando finalmente se quedaron solos, Alessandro se dirigió al sofá y se sentó, colocando a Gabriel en su regazo para que el bebé pudiera jugar con sus dedos. María, por favor, siéntate. Ella se sentó a su lado, todavía procesando todo lo que había sucedido. ¿De verdad eres el dueño de este hotel?, preguntó ella. De la cadena. Mi padre me dejó los negocios legítimos. Renuncié a todo lo demás. Gabriel balbuceaba alegremente, tirando de los dedos de Alessandro. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó María. Porque no quería que cambiara la forma en que me veías. La miró. Ya teníamos suficientes diferencias entre nosotros. María bajó la mirada. Y ahora, dijo en voz baja, ahora que todo el mundo sabe quién eres, ahora quiero dejar de esconderme. Alessandro le cogió la mano. Quiero construir algo real. ¿Con quién? Contigo. La declaración quedó suspendida en el aire. El corazón de María latía tan rápido que estaba segura de que Alessandro podía oírlo. Alessandro, no me conoces de verdad. Solo nos conocemos desde hace una semana. Sé lo suficiente. Le apretó la mano con suavidad. Sé que eres una mujer valiente que lucha sola para criar a su hijo. Sé que eres alguien que trabaja con honestidad, que no me juzgó por mi pasado, que me dio la oportunidad de ser mejor. Gabriel miró a uno y a otro, como si sintiera la intensidad del momento. Conozco a un hombre amable, dijo María en voz baja, que trata a mi hijo como si fuera suyo, que escucha sin juzgar, que lleva consigo el dolor, pero sigue siendo amable. María, la voz de Alessandro era apenas un susurro. Estoy enamorado de los dos. Las palabras salieron sencillas, sinceras, directas. María sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Cómo puedes estar tan seguro tan rápido? Porque por primera vez en 3 años me despierto con ganas de vivir. Porque Gabriel me devolvió la fe en que puedo proteger a alguien sin fallar. Porque cuando te miro, no solo veo a una mujer hermosa, sino a una compañera, alguien con quien quiero compartirlo todo. Gabriel empezó a ponerse inquieto, indicando que tenía hambre. María se dispuso a cogerlo,
pero Alessandro la sorprendió. ¿Puedo darle de comer? María parpadeó. ¿Sabes cómo hacerlo? Peter me enseñó. Antes, antes de todo. María lo observó sacar el biberón de la bolsa de pañales. Alessandro sostuvo a Gabriel con una mano y el biberón con la otra, y el bebé inmediatamente comenzó a succionar con entusiasmo. Confía completamente en ti, observó María. ¿Y tú? Alessandro la miró. ¿Confías en mí? María lo observó alimentar a su hijo con tanto cuidado, tanta ternura. Sí, susurró, confío en ti. ¿Lo suficiente como para dejarme formar parte de vuestras vidas? ¿De verdad? María sintió cómo una lágrima le recorría la mejilla. Alessandro, ¿estás seguro? Vengo con bagaje, un bebé, pocos recursos, un pasado complicado. María, la interrumpió con suavidad. ¿Crees que me importa algo de eso? Debería importarte. Somos dos personas que han sufrido, que han aprendido a sobrevivir solas, y que ahora tienen la oportunidad de no estar solas nunca más. Gabriel terminó su biberón y Alessandro lo colocó contra su hombro, haciendo pequeños movimientos circulares en la espalda del bebé. El gesto era tan natural que a María le dolió el corazón. ¿Qué es exactamente lo que propones?, preguntó ella. Te propongo que nos vayamos juntos de este hotel, que busque un lugar donde Gabriel pueda tener su propia habitación, juguetes, todo lo que un niño se merece. Como caridad, como familia, corrigió Alessandro. María, quiero que Gabriel me llame papá. Quiero enseñarle a caminar, a hablar. Quiero estar ahí cuando esté enfermo, cuando esté feliz, cuando crezca. María se rió entre lágrimas. Tiene 8 meses, Alessandro, y quiero estar ahí cada mes que venga. Alessandro se inclinó hacia ella. María, te quiero. Te quiero a ti y quiero a Gabriel. Quiero formar una familia contigo. Gabriel eructó ruidosamente, haciendo reír a ambos. Creo que él está de acuerdo, dijo María, secándose las lágrimas. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo? María miró a Alessandro, luego a Gabriel, que dormía plácidamente contra su pecho, y luego volvió a mirar a Alessandro. Yo también te quiero, susurró. La expresión de Alessandro cambió por completo. ¿De verdad? De verdad, pero tengo miedo. ¿De qué? De despertarme y descubrir que es demasiado bueno para ser verdad. Alessandro le tomó la mano con su mano libre, mientras Gabriel dormía plácidamente contra su pecho. Entonces nos despertaremos juntos cada día para asegurarnos de que es real. María se inclinó y por primera vez sus labios se encontraron en un suave beso lleno de promesas. Gabriel murmuró algo en sueños, con una pequeña sonrisa en el rostro, como si, incluso en sus sueños, supiera que por fin tenía una familia completa. Cuando se separaron, Alessandro apoyó la frente contra la de ella. ¿Lista para empezar nuestra nueva vida? María miró a su alrededor, a la suite que se había convertido en el escenario improbable de su historia, y luego al hombre que había transformado su existencia en solo una semana. Lista,